Reflexiona sobre el paisaje, aunque en su última producción quede desdibujado y sumergido entre nieblas. Aprovecha restos de la naturaleza para dotarlos de un sentido simbólico. Pasajes bíblicos o la poesía de Antonio Machado o Tarkovsky, imbuidos de emblemas naturales, adquieren un carácter casi sagrado. Su discurso es mucho más que meramente testimonial. Analizamos la última muestra de Cristian García Bello en la coruñesa Galería 9 de 13. Hola Cristian, gracias por estar con nosotros en Espacio de Arte. Licenciado en Bellas Artes, con un máster a cuestas y varios premios. ¿Qué es lo que te ha llevado a estudiar Bellas Artes? Más que una razón profesional, una razón personal. ¿Has tenido apoyo familiar? Sí, en todo momento. Haces muchos paisajes abandonados y vacíos. Denotamos un temperamento melancólico. Sí, así es, la verdad es que sí. Bueno, y también muy romántico por esos parajes entre nieblas y brumas. Sí, también. Tu obra está cargada de mucha simbología. ¿Nos podrías hablar de un árbol especial? Quizá árboles favoritos o que he usado en piezas, el arce y el sauce, sobre todo. El sauce también es melancólico. Sí. También Gran Viajero, Berlín, Moscú. Dinos una ciudad ideal para vivir y para visitar. Para vivir y para visitar Londres y Berlín, quizá. Quizá de las dos. ¿Qué le pides a la vida? Vivir tranquilo. ¿Y a los amigos? Que esté cerca. ¿Estás de acuerdo en estas tres grandes Bs a nivel musical? Beethoven, Bach y los Beatles. Sí, estoy muy de acuerdo, pero añadiría otras letras. Por ejemplo. La P de los Pixies. Bueno, vamos a adentrarnos en tu reciente exposición en la coruñesa Galería 9 de 13, que lleva por título Por eso te recuerdo desde. Una frase sin terminar, ¿a qué alude? Es la mitad de un versículo de un salmo de la Biblia. El salmo completo viene a decir, por eso te recuerdo desde la región del Jordán, y el cortarlo en el desde es para indicar como un peregrinaje a un sitio, la necesidad de un peregrinaje para recordar algo. ¿Y qué poder, ya que la mencionas, qué poder ejerce sobre ti la Biblia? Es una fuente de recursos estéticos y de recursos metafóricos, creo muy potente, sobre todo en el ámbito de nuestra cultura. Te ha servido además para muchos de los títulos de estas piezas, por ejemplo, las 7 trompetas, Sinaí, no sé si alude a Moisés entregando las tablas, sí, pero alude a ese pasaje. Fíjense lo que queda de ello. Bueno, por estos paisajes, mira, yo en esto, viéndolo ya, veo a Rothko y a Friedrich. ¿Van por ahí los referentes artísticos? Sí, sin duda, dos de ellos son ellos, hay más, pero ellos sin duda están ¿Quiénes ahí. serían esos más? Pues, por decir dos, quizá Thierry de Cordier y Jacobo Castellano, un artista español, sí, joven. Pero la música también tiene mucho que decir en tus proyectos. Sí, la verdad es que sí, es como poco académico citar a músicos, pero la verdad, como dije antes, Pixies o Frank Black, o cosas de música electrónica como Tim Hecker, tienen bastante influencia en mi trabajo. ¿Cómo se ha recibido esta exposición en Coruña de una obra ciertamente de corte conceptual? Pues yo creo que bien, creo que estamos todos bastante satisfechos, desde mí a la dirección de la galería, creo que se ha recibido bastante bien. Bueno, lo que sí ha sido un lujo es que en 2009 hayas inaugurado este espacio. Sí. Y 3 años después que se celebra esta gran fiesta, precisamente con un artista de Coruña que eres tú. Sí, para mí fue un orgullo inaugurarlo, y cuando me comunicaron que querían celebrar el 3er aniversario conmigo, la verdad es que fue muy emocionante. El paisaje siempre realmente es el leitmotiv de tu trabajo. Así es. Y fíjense que tú que has utilizado muchísimas veces la fotografía, en esta ocasión es todo hecho a lápiz. Sí, es más que lápiz y carbón, porque me gustaba tener el control de todo el proceso, desde que lo iniciaba hasta que lo terminaba, siempre trabajando con las manos, no dejando que pasase por otro proceso que yo no controlaba. Y lo que controlas mucho también es la fotografía. Bueno, hemos visto series tuyas, fotográficas, en las que hay un interés remarcado en bucear en la memoria del lugar. Y te has fijado precisamente en esos lugares ya abandonados, a la deriva. Sí.
Sí, más que abandonados, que también es como esos resquicios que quedan de la ciudad de otra época, dentro de las ciudades, que buscarlos, que guarda gran parte de la memoria de la propia ciudad y además están casi todos desapareciendo por planes urbanísticos. Y es algo que me viene como de familia, esa exploración por esos lugares, por eso tengo esa necesidad de volver a ver que nada ha cambiado, aunque es imposible porque todos terminan cambiando y desapareciendo. Sí. O integrándose en la propia naturaleza, Sí, en el propio edificio, porque has fotografiado un edificio súper contemporáneo en el que tenía incrustada una pared de una vivienda de antaño. sí, así es. No parece tan joven rescatando la memoria del tiempo, preservándolo de la decadencia. Es probable, pero creo que soy más joven de edad que de cabeza, a veces me siento un poco viejo. Y lo que utiliza realmente es todas las técnicas, porque has hecho vídeo, has incorporado música, cajas de luz y la performance. Véase esta que realizasteis en la pontevedresa Plaza de la Peregrina. Sí, bueno, aquella performance la hice con Lucía García Rey, que hicimos algunos trabajos juntos aparte de ese. Pero no tengo una necesidad de emplear todas las técnicas, simplemente he ido buscando a través de todas en cuál me sentía más cómoda en cada momento. Ahora es el dibujo, antes era la foto. Bueno, vídeo, música, pero también la pintura. Ahí es el homenaje que le hicisteis con una compañera, artista también, en la Plaza de la Peregrina, haciendo en ese caso todo un homenaje a la pintura, recordando todas esas fotocopias de las que todos hemos estudiado, ¿no?, en la carrera. Sí, hasta cierto punto era un homenaje a eso también y a veces era como un poco crítica la poca atención que se le presta a la pintura de otros siglos en facultades a día de hoy, y por eso hicimos una performance homenajeando a las reproducciones de una pintura que en este caso era un libro sobre Goya. Se le prestará poca atención, pero sin embargo tú has retomado el lápiz. Sí, así es, ese es uno de los motivos, porque creo que se estaba perdiendo esa capacidad de trabajo con las manos en la obra que yo hacía, por eso decidí retomarlo y la verdad es que estoy satisfecho con ello. Dime cómo es tu ciudad y te diré cómo eres, porque realmente tú piensas que la ciudad define al personaje muchísimo más que un idioma o una bandera. No sé si más, pero en mi caso sí. El hecho de criarme en Coruña y en el barrio en el que me crié, las vistas que tenía desde casa fueron motivando todo el trabajo posterior. Creo que eso sí que fue decisivo. Coruñés de pura cepa. Ahora vamos a escuchar la opinión de una persona con la que has trabajado. Él es Sebe Penelas y nos hace una semblanza sobre Cristian. Bueno, pues hablar de Cristian García Bello es un placer tanto como pasear por los jardines más salvajes y laberínticos, que es un poco lo que hace él con su trabajo, con ese afán de Flaner, del personaje, esa tipología que inventó en su día Baudelaire y que luego consolidó Walter Benjamin, el Flaner del París de finales del XIX, un poco luego a caballo del siglo XX, y Cristian practica un poco esta actitud o esta estética, ¿no? Pero no un paseante por las ciudades en el foco, ni en el zoco turístico, ni en el souvenir, sino que se pierde. Disfruta incluso de la pérdida en el sentido casi romántico del náufrago que va por las ciudades, buscando callejones, recovecos, solares, ruinas románticas y antirrománticas que tan queridas son por él. Y todo esto, pues sin duda, lo que hace es definir un tipo de artista que tiene un gran interés en la poesía como pilar de formación personal. Yo creo que desde T.S. Eliot hasta cualquiera de los poetas románticos alemanes podrán ser rápidamente abanderados por él, y al mismo tiempo pues también participa mucho del cine y de la música. De hecho, música compone para muchas de sus obras o exposiciones o trabajos paralelos, música editada a través de nuevas tecnologías y de trabajo de ordenador. Con el campo del cine pues también anda enredando de una manera o de otra, ya sean sus vídeos, ya sean pues, el propio gusto por Tarkovsky, por ejemplo, que es un punto de referencia para muchos. Sin ir más lejos, Tarkovsky nos lleva a Rusia y a su reciente participación en el proyecto Moscú en verano de 2012, junto a Jacobo Bugarín y a ¿cómo se llama este otro? Federico Vladimir Streit, un proyecto de la Galería 9 de 13, que es en la que está exponiendo ahora. Allí en su día, en el verano moscovita, lo que hicieron fue deambular por la ciudad, un poco esta práctica del flaner, y ahora en la Galería 9 de 13, que es donde está exponiendo, pues lo que está haciendo es prácticamente retomar estas ideas del dibujo, del paisaje, del lugar al que se va y al que se vuelve, y lo que puede ser a veces un paisaje exterior, en el fondo también es un camino interior, ¿no?, de conocimiento y de descubrimiento.
Bueno, muchísimas gracias a Sebe, pues nos ha hecho una gran semblanza de toda tu trayectoria. Esto te define como un flaner. Sí, 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 ya me lo había dicho más veces cuando trabajamos juntos. Estoy cómodo con esa etiqueta. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar con él en un proyecto tan grandioso y en tu ciudad, en Coruña? La verdad es que fue una experiencia muy positiva, pero desde el principio, desde el primer contacto con Sebe, que la verdad es que se volcó con todos, o conmigo, yo así lo percibí, y fue un lujo poder exponer en Coruña y a ese nivel y hacer cosas en la calle, fue estupendo. Bueno, cosas en la calle como ese container que instalaste en el Obelisco, todo un homenaje con la máquina de escribir a Tarkovsky. Bueno, esta pieza llevaba una cartela, porque un poco críptica sí que es. Háblanos de este container. Pues esa pieza fue todo un reto porque tener que hacer una instalación en un espacio dado que además va a estar en la calle, pues me hizo tener que pensarla desde el principio, casi en tiempo récord. Y en cuanto a influencias tiene bastante de Tarkovsky, sobre todo del padre como poeta, ya que tenía sonido, que era un sonido intervenido sacado de la película Stalker. Y el título venía a citar de alguna manera a Smithson, el artista, y viene a hablar, pues como el resto de la obra, en torno a la experiencia del paisaje, más que del paisaje en sí en este caso, y la memoria también. De Smithson yo pienso que tú también tienes bastante, porque muchas veces que te adentras en esos espacios abandonados, los barres, los modificas un poco. Sí, sí, hasta cierto punto sí, o como decía Sebe, el concepto de ruina antirromántica de Smithson también es algo que me gusta. ¿Y vas precisamente en la búsqueda de estas ruinas o estas ruinas vienen a ti porque en nuestro paisaje que no hay fricciones ni nada? Sí, no, hay muchísimas, pero no es que me las encuentre, realmente voy a buscarlas. Romántico hasta la médula. Sí, podría decirse. Sí. Otra referencia que podríamos citar me recuerda a la obra de Sugimoto, a la fotografía. Sí, la verdad es que sí que podríamos citarlo como influencia. Tu obra ha sido premiada en muchas ocasiones, por ejemplo, en el Auditorio de Galicia. ¿Qué piensas que es lo que se ha valorado en esos paisajes tan escuetos? Pues no lo sé, quizá la técnica, quizá la forma de instalación, que el carácter frágil de que no fuesen enmarcados, quizá puede ser eso. Preservar la memoria, ahí están esas semillas de arce. Sí. En tus piezas hay mucha simbología en los elementos. Sí, intento hacerlo, como hablábamos antes, uno de los sitios es la Biblia, sin lugar a dudas, pero abarco pues, desde la simple etimología a cualquier poeta en el que encuentro una metáfora que me gusta y que quiero trasladarla a la imagen. También has diseñado muchos logos. ¿Cuál es el secreto de una buena imagen corporativa? El secreto me gustaría saberlo, pero siempre tiendo a buscar la idea más sencilla y más rotunda, que pueda funcionar pues, en todos los tamaños, en todos los soportes. Has viajado mucho, como nos ha dicho Sebe, pues está ahí el proyecto en Moscú. Háblanos de esta propuesta. Pues el proyecto Moscú nace en realidad de la cabeza de los galeristas. La idea era enviarnos a Moscú 3 días completos, fueron 5 entre la ida y la llegada, y básicamente nuestro propósito era pasear la ciudad, intentar descubrir la ciudad. Buscaron Moscú porque es una ciudad importante, pero la verdad es que es difícil tener una idea clara de ella estando tan lejos, y querían generarnos esa extrañeza al estar allí. Y a través de esa experiencia, es personal de cada uno, había que desarrollar un trabajo bajo unas premisas que marcaron en la galería, que estamos finalizando todos ahora. Y ahí también estará presente el sentido de la ausencia precisamente del ser humano, que sabemos que está, pero que nunca aparece por tu obra. Sí, no es que no lo represente, sino que el paisaje como definición necesita una mirada. Entonces,
el personaje realmente está detrás. Desde el punto de vista en el que yo dibujo es donde quiero que se sitúe el espectador. Por eso no aparece representado, sino porque está detrás. Como aquí, claramente, pues está escribiendo, tecleando en la máquina, o aquí lo que hemos puesto. Recuerdo haber paseado por Coruña y había unos jóvenes mirando esta pieza y ni aun la cartela era suficiente, porque muchas veces, bueno, tu trabajo ciertamente es bastante conceptual. Sí, y muchas veces peco de críptico también, algo que debería pulir con el tiempo. Con el tiempo a esto que le das tantísima importancia, Sí. el tiempo y la melancolía. Bueno, Cristian, supongo que eres un privilegiado, primero por haber terminado la carrera y ya estar exponiendo, además con una galería de tanta proyección. Sí, la verdad es que sí que me considero afortunado y además estoy encantado el 9-13 con cómo me tratan, así que doblemente afortunado. Saliendo fuera, ¿qué más? Sí. Ya para terminar, ¿nos podrías citar las propuestas que a nivel internacional te están interesando más? Más que a nivel internacional me interesan bastantes artistas nacionales, muchos de ellos están en la Galería Fúcares como Jacobo Castellano o Jaime de la Jara. Sí. Y luego propuestas que intenten un poco ir en la línea que voy yo, de mezclar imagen, mezclar sonido también, instalaciones sonoras, eso me interesa bastante. La edición en pequeños formatos, las ediciones limitadas, eso me interesa. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que nos traigas un trabajo muy interesante desde Moscú. Gracias. A ti. Paisajes sumergidos entre nieblas. Valora el vacío, la ausencia, porque hay mucha metáfora y simbolismo en estos paisajes llenos de sentimientos, melancolía y que recogen la fragilidad y la memoria. Cristian opina que detrás de un paisaje se esconde el ser humano. Descubran estos paisajes, no se pierdan esta exposición en la coruñesa Galería 9-13. Les esperamos como siempre aquí la próxima semana para seguir hablando de arte.